Hola, hola, ¿nos escuchan los que están conectados? Sí, Bueno, le sí. damos paso a Lina del Instituto Confucio de la Universidad de los Andes con la charla que teníamos para el día de hoy acerca de cultura de China. Buenos días a todos. Bueno, antes de iniciar la charla, primero quiero agradecer a la Universidad San Buenaventura por habernos invitado a los Institutos Confucio a participar hoy, siendo China el país anfitrión para este evento. Adicionalmente, quisiera contarles un poco sobre los Institutos Confucio. No sé si aquí los asistentes, algunos saben qué es un Instituto Confucio. Bueno, eso es normal, tranquilos. Entonces vengo a contarles qué es el Instituto Confucio. El Instituto Confucio es una institución que funciona entre dos instituciones. Una china, una universidad china y una universidad en Colombia, en este caso una universidad local en Colombia. Nosotros nos dedicamos a la enseñanza del idioma chino, a la difusión de la cultura y también a mejorar las relaciones entre los dos países. Eso lo hacemos a través de nuestro programa de becas. No sé si ustedes por casualidad tienen entre sus planes profesionales relacionarse con China. El Instituto Confucio es un aliado para ustedes, ¿sí? Están los cursos de idiomas, son fundamentales en este momento. Vemos que ya no es únicamente para hacer negocios, sino que vemos en todas las áreas de conocimiento las personas hablando chino, porque se quieren acercar a China, tener proyectos con China, realizar proyectos con China. Entonces, bienvenidos, ¿sí? Hoy estamos los Andes y estamos también la Tadeo, entonces ustedes pueden participar en nuestras actividades, estar en nuestros cursos. Y bueno, una invitación, síganos en Instagram, ambos somos muy activos y ahí están todas nuestras actividades, ¿listo? Para que ustedes puedan participar, corte de papel, caligrafía, la muestra que tuvimos de danza de nuestros profesores de la Tadeo, de nuestra profesora de los Andes. Entonces, muy bienvenidos siempre al Instituto Confucio. Ahora sí, les voy contando sobre la charla que tenemos el día de hoy, que es sobre ciudades y cultura, ¿sí? ¿Ustedes saben más o menos cuánto mide China? ¿Cuál es el espacio geográfico de China? De Colombia. Bueno, Colombia estamos en 1.150.000 kilómetros cuadrados más o menos, ¿sí? China estamos hablando de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, como para que empecemos a entender la extensión de China. No vamos a hablar de China de una forma muy sencilla porque es bastante grande. En realidad, para estudiarla muchas veces la partimos, la dividimos en regiones para entenderla mejor. Porque claro, por su tamaño, pues precisamente se da un desarrollo diferente en cada región. ¿Cuántos habitantes tiene China? Más de 1.000, ¿sí? Ya está en 1.400 millones aproximadamente de habitantes, ¿sí? Es el segundo país más poblado después de India, exacto. Entonces, estamos ahí con un país muy particular, su tamaño, su población, y pues precisamente la charla de hoy les quiero hablar un poco sobre todo también de la historia en las ciudades. Em, para iniciar, quisiera preguntarles, hablando de ciudades y un poco de turismo, ¿ustedes qué ciudades les gustaría ir a visitar a China? O tal vez alguien que ya haya ido a China. ¿Shanghái? ¿Sí? ¿Dime? ¿Beijing? ¿Sí? ¿Por qué Shanghái? ¿Por qué Beijing? ¿Qué tiene de especial? Tecnología. Si uno reconoce de Shanghái por la tecnología especialmente, sabemos está uno de los trenes, es el tren más rápido ahorita en el mundo. ¿Sí? Tiene también, siendo un centro financiero también a nivel económico, es muy importante. Entonces hay varias cosas. ¿Por qué Beijing? Ajá. El tamaño de Beijing, ¿sí? Estamos hablando que alrededor de Beijing, si cogemos también la periferia, pueden ser más de 35 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de unas ciudades, ahí sí, al tamaño de China. Entonces, Beijing, además Beijing como capital y Beijing capital de la última dinastía, que ya más, también tiene una historia muy grande, ¿sí? Adicionalmente, cerca está uno de los espacios turísticos más importantes, como es la Gran Muralla, ¿sí? Entonces, también Beijing, vamos a ver la Gran Muralla, vamos a ver la Ciudad Prohibida. ¿Qué más vamos a ver a Beijing? Está el Templo del Cielo, ¿sí? Está el Palacio de Verano. Entonces, hay mucha historia dentro de Beijing que hace que sea precisamente uno de los sitios turísticos más llamativos de China, ¿sí?
Entonces, y aprovecho, también hablando un poco más del Instituto Confucio. Nosotros tenemos nuestros intercambios que precisamente van a China y van a ir tanto para cualquiera de las dos universidades. Ustedes van a ir a una ciudad que se llama, bueno, es una municipalidad que es Tianjin, ¿sí? En Tianjin está la Universidad de Nankai, que es nuestra universidad cogestora, y también está la Universidad de Tianjin, que es la universidad cogestora para la Universidad Jorge de los Andes, ¿sí? Entonces, ambos, si ustedes quisieran ir a los campamentos de verano siendo nuestros estudiantes, irían a Beijing, porque queda media hora de Tianjin, tren rápido, y podrían tener la experiencia de vivir, estudiar, tener actividades culturales en Chile. ¿Listo? Entonces, ahora sí, bueno, ya les pregunté las ciudades. Ahorita estamos hablando mucho de un paisaje particular. Han sido unos nuevos lugares que son muy populares ahora. Y está Zhangjiajie, que es, ustedes recuerdan la película Avatar, pues el escenario precisamente está inspirado en estos paisajes que tienen. Y adicionalmente Harbin. Harbin está al norte de China. Es una de las ciudades más frías que tiene China. Está más o menos, normalmente cuando estamos en invierno hablamos de -40. Entonces es realmente una ciudad muy fría, pero que aprovecha esto y tiene el festival de hielo y nieve y tienen este tipo de figuras. Ustedes ven, son castillos, son un montón de cosas que hacen y pues se ha vuelto muy famoso. Ahora es uno de los lugares turísticos que le interesan mucho y sobre todo a los extranjeros. Está Beijing y bueno, incluía Xi'an. Xi'an también por la historia. Xi'an, los guerreros de terracota. ¿Sí? Entonces ahí están y hablaremos un poquito más de Xi'an más adelante. Shanghai, ustedes lo mencionaron, precisamente ahí está el centro financiero, uno de los edificios más importantes que tiene Shanghai. Está la Wuhan Shanghai, que es la parte del Pudong, y también está toda la parte europea, que pues está precisamente Shanghai con toda esta historia de apertura que tuvo y que pues se asentaron los europeos durante mucho tiempo en esta ciudad. Entonces, sin embargo, queremos hablar en esta charla un poco más de cultura también. Entonces, ¿qué historia hay detrás de estas ciudades? En ese sentido, lo que hice fue pensar un poco más en las dinastías de China, ¿sí? ¿Ustedes reconocen alguna dinastía de China? La Qin, ¿sí? Que podremos, la última dinastía. ¿Alguna otra por ahí que les haya sonado? Esperen que se adelantó acá. Entonces, aquí está la lista de las dinastías más importantes. Encima de Shang dice Xia, no aparece, pero Xia es una de las primeras dinastías, aunque no se habla de una China unificada. Realmente nosotros empezamos a hablar de la dinastía, de una China unificada desde la dinastía Qin. Es cuando empieza el reconocimiento de un único emperador, ¿sí? Pero eso estamos hablando apenas en el año 221 a.C. China tiene una historia mucho más amplia, podemos hablar 18 siglos antes, ¿sí? Y ya veíamos la dinastía Xia, veíamos la dinastía Shang y veíamos la dinastía Zhou, ¿sí? ¿Y por qué sabemos de ellas? Porque en la dinastía Shang lo que veíamos es principios de la civilización china y vemos artilugios que vienen desde esa época, ¿sí? Vemos los inicios de la escritura china, vemos también la discusión de los gobernantes frente a cómo se debe manejar el Estado, cuál debe ser el rol del Estado. Ya vemos todos este tipo de discursos, ¿sí? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque cuando ya lleguemos a Confucio, Confucio va a decir, yo no me estoy inventando nada. Yo estoy reconociendo todo el conocimiento que hay durante todos estos siglos con los reyes sabios, ¿sí? Entonces, desde este momento ya tenemos unas discusiones que son actuales, inclusive en nuestro país. Entonces, ¿cómo debe funcionar el gobierno? ¿Sí? ¿Cómo se debe hacer la transferencia de poder? ¿Debe ser por herencia? ¿Debe ser por meritocracia? ¿Sí? Todo este tipo de cosas ya se empiezan a preguntar. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿El dueño de la tierra debe ser el Estado o de poder heredarla? Pues todas estas preguntas vienen desde allí. Aquí vemos dos figuras que datan precisamente de esta dinastía. Primero es un instrumento de bronce, ¿sí? El segundo, ustedes ven ¿qué les recuerda lo que ven ahí? La escritura, ¿sí? Son los primeros pictogramas que vemos de China, ¿sí? Que vemos en China, ¿sí? ¿En qué están escritos? Parece, no, pero no es. Es hueso, ¿sí? Y este particularmente es tortuga.
Normalmente lo escribían también los caparazones de tortuga. Entonces, ahí está en los inicios de la escritura china. Entonces, cuando hablamos de los pictogramas, realmente estamos hablando de una historia de varios años, ¿sí? Para que sepan más o menos, caracteres chinos son aproximadamente 50.000, ¿sí? Pero para que ustedes, un traductor debe conocer aproximadamente 8.000. Entonces, y ustedes que van a estudiar chino, 3.000 es un buen número para empezar y ya se puedan desenvolver en su vida cotidiana. Entonces, para que se animen a estudiar. Durante la dinastía Zhou, que ya estamos hablando 1027 antes de Cristo al 221, que es cuando inicia la dinastía Qin, lo que vemos es que ya varios estados empiezan a reconocer un emperador. Entonces aquí ya vemos que se empieza a dar una unificación de lo que va a ser luego China. Hay un concepto muy importante y es el mandato del cielo. Se suponía que el emperador lo definía quién. No hay un dios, hay un tian que es similar, que es el cielo, ¿sí? Es el cielo, no es nuestro dios dentro de la cultura cristiana, pero sí es una imagen similar, ¿sí? Pero entonces es tian, arriba, ¿sí? El cielo, el que define quién va a ser el emperador, ¿sí? Y si el emperador no se porta bien, ¿qué puede hacer el cielo para decir, ya no me gustó este emperador? Dime. Catástrofes, ¿sí? Y ustedes recordarán, uno escucha más o menos cada tanto, hay un terremoto en China, hay una inundación, ¿sí? Y eso que ahora están las presas y hay varias cosas que nos ayudan a prevenir este tipo de cosas, pero era mucho más común en esa época, ¿sí? Entonces, claro, cuando empezamos a ver catástrofes como estas, hay como cierta situación dentro de la población que dicen, oiga, aquí algo está pasando, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que el mandato del cielo puede cambiar, el emperador puede cambiar y el emperador no tiene que ser de una sola línea de sangre. Entonces, aquí puede cambiar, eso es fundamental y precisamente permite que haya diferentes dinastías, ¿sí? Cambias en este momento en la dinastía Zhou. Dicen, no, tal vez el cielo no está contento con el emperador, debemos cambiarlo. Entonces, aquí el mandato del cielo cambia, el emperador puede perder la virtud y es legítimo el cambio de soberano. Y adicionalmente, este es el periodo de Confucio, ¿sí? Confucio está a 500 antes de Cristo aproximadamente. Y bueno, va a ser un momento muy importante en la historia de China, porque inclusive se conoce como un periodo de los 100 pensadores. Cuando China habla de 100, no es porque haya 100 exactamente, 100 escuelas, sino porque son muchas, ¿sí? Entonces se habla de las 100 escuelas o de los 100 pensadores. Y entre esos está Confucio, ¿sí? ¿Qué saben ustedes de Confucio? Además de que tienen unos institutos acá en Bogotá, hay dos, hay otro en Medellín. Va a tener una influencia grande, sobre todo en la parte ética de China, ¿sí? Y realmente, no sé si alguien más quiera participar. ¿Qué sabemos de Confucio? Entonces, Confucio realmente lo que hizo fue generar un sistema ético, ¿sí? Del comportamiento social que deberíamos tener, ¿sí? ¿Cómo nos deberíamos comportar para que la sociedad funcione de una forma armónica? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sí? Y hay varios conceptos muy importantes dentro del confucianismo que debemos tener presente. ¿Y por qué les cuento esto también? Porque es parte de la política exterior de China en la actualidad, ¿sí? Por algo somos los institutos de Confucio, ¿sí? Y por algo vuelve el confucianismo tan fuerte ahora. Y es importante entenderlo. Entonces tienen dos conceptos muy importantes. Uno, jerarquías, ¿sí? Ustedes lo ven, las jerarquías son muy importantes en China, son muy claras. Se sabe quién es el jefe, se sabe cómo es la escala y todo se conoce, ¿sí? Y se respeta. Entonces las jerarquías nos dan unos roles sociales, ¿sí? Adicionalmente hay unas virtudes, ¿sí? Está la benevolencia, perdón, ser benévolo. ¿Qué es ser benévolo? Ustedes han escuchado el no hagan a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso está en las Analectas, ¿sí? Las Analectas es el libro que recoge los discursos de Confucio. Y ahí está. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es lo que dice Confucio, ¿sí? También está la justicia, la sinceridad, que la sinceridad la ve como debemos llamar las cosas por su nombre, ¿sí? No debemos inventarnos títulos que no son reales, sino que debemos ser muy conscientes de lo que es cada cosa en el mundo, ¿sí?
Y los ritos son esenciales. El rito básico cuando ustedes se encuentran con alguien, ¿cuál es? Saludar, ¿sí? Lo primero que hacemos, saludar. Ese es un rito, ¿sí? Eso lo hacemos muy mecánicamente, pero es un rito. Entonces, tener nuestros ritos y respetarlos es importante para que la sociedad funcione. Eso es parte de todo el pensamiento de Confucio. Todo esto, ¿cómo lo hacemos? A través del ejemplo, ¿sí? Así que, ¿quién debería ser el que está mejor educado? El soberano, ¿sí? El que manda. Esa es la persona que nos debería dar mayor ejemplo, ¿sí? En ese sentido, pues Confucio va a tener muchas críticas, no va a tener muchos seguidores en algunos casos, pero esa es la posición que él tiene. El soberano, los políticos son los que deben dar el ejemplo a la ciudadanía, porque nosotros seguimos lo que ellos hacen, ¿sí? Adicionalmente, todos tenemos la oportunidad de avanzar socialmente, porque este avance lo hacemos a través de la educación, ¿sí? Y sigue siendo una de las bases de China en la elección, por ejemplo, de sus políticos, ¿sí? Hay una meritocracia dentro de eso. Hay un examen que mide, está el Gaokao. Depende de tu Gaokao dónde puedes estudiar. Depende de esto dónde vas a trabajar. Entonces, hay una meritocracia muy marcada. ¿M? Y está el culto a los ancestros. Por eso a veces hablan de una religión, no es una religión, ¿sí? Pero sí hay un culto, se habla un culto a los ancestros dentro del confucianismo. ¿Listo? Entonces, esto para hablar de las dinastías anteriores a la dinastía Qin. La dinastía Qin es la primera. Recuerden acá Qin con Q, la Q de por sí suena como Che en chino. La primera es la Qin, la última la Qin. Hay una G. Entonces, para que no las vayan a confundir, ¿sí? Esta es la primera y este es precisamente el emperador que dice no me gusta Confucio. Hay dos momentos anticonfucianos. Este es uno de los anticonfucianos dentro de la historia de China, ¿sí? Van a quemar muchos libros de Confucio y demás porque no le gusta. Él es muy legalista. Él dice yo hago la ley y yo impongo la ley y así funcionamos. La sociedad funciona de esa forma. Aquí la capital es Xianyang. Es muy cerca a Xi'an, a 20 kilómetros de Xi'an, que es una de las ciudades que hablábamos que son interesantes para ir a conocer. Apenas hablamos de los guerreros de terracota, pero bueno, aquí hablaremos un poco más de Xi'an. Después de la dinastía Qin viene la dinastía Han, 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo, 400 años. Xi'an sigue siendo la capital de China. Sin embargo, también, dados los conflictos sociales que se pudieron haber dado, también hay otras capitales como Luoyang y Chengdu, ¿sí? Luoyang uno lo puede reconocer también por la arquitectura que hay en la ciudad, y Chengdu es muy famoso por los osos panda. Si uno va a Chengdu, normalmente es porque quiere ir a ver a los pandas. Entonces, también está ahí. Importantísimo durante la dinastía, perdón, Han. Importantísimo durante la dinastía Han. Ustedes ven acá, Chang'an es el nombre antiguo de Xi'an, ¿sí? Y aquí hay una cuestión muy importante en la actualidad, la ruta de la seda, ¿sí? ¿Ustedes saben algo de la ruta de la seda? Una ruta comercial, ¿sí? No solo comercio, ¿qué más podíamos compartir? Cultura, pensamiento, ¿sí? Por eso es uno de los símbolos de China, ¿sí? Porque no es únicamente vamos a aumentar nuestro comercio, vamos a aumentar nuestras exportaciones, sino que adicionalmente nos vamos a conocer. Y nuevamente, Instituto Confucio está ahí. Entonces, vamos a conocernos. Y aquí hay una palabra clave para China, conectarnos, ¿sí? Vamos a conectarnos para poder comercializar, para poder desarrollar nuestras economías, para conocernos, ¿sí? Y la cuestión es tan profunda que ellos hablan de una conexión también a nivel de amistad. Vamos a ser amigos, porque es que los negocios se hacen entre amigos. Entonces, esa es la cuestión que viene también y que está muy relacionada con lo que vemos en la actualidad con la franja y la ruta, ¿sí? Y este concepto, ustedes ven, viene desde la dinastía Han, que inicia y es la conexión precisamente desde Xi'an, por eso Xi'an es tan importante, y va hasta Europa, ¿sí? Xi'an es el inicio de la ruta de la seda, ¿sí? Y Xi'an para ese momento era una de las ciudades más pobladas del mundo, tenía aproximadamente 1 millón de habitantes para ese momento. Entonces, y una de las más prósperas también. Ya pasando a otro periodo, está, bueno, las 6 dinastías, estos son momentos un poco más turbulentos dentro de China.
Luego viene la dinastía Sui, que también sigue siendo la capital Xi'an. O sea, una reunificación de China, dado los conflictos que hubo antes. Y aquí hay una cosa muy importante de la dinastía Sui, realmente dos. Una son las instituciones que creó, una de ellas el examen, ¿sí? Los exámenes los tenemos gracias a los chinos. Y ellos, de por sí, van a coger los exámenes como la forma de establecer este ascenso social, ¿sí? Para poder ser parte de la corte tenías que presentar un examen a nivel local, luego a nivel provincial y luego ya para estar en la corte imperial, ¿sí? O sea, básicamente esto va a depender de tus capacidades. Lo segundo, el Gran Canal, ¿sí? Estamos hablando de la dinastía Sui, que es año 500, ¿sí? Estamos hablando de año 600. Y en China hay una preocupación. Ustedes ven aquí los ríos más importantes de China. Está primero el río Amarillo arriba. Está aquí el río Yangtze y el río Perla, ¿sí? Beijing no está cerca realmente a un río, ¿sí? Pero ¿qué dicen los chinos? O sea, tenemos en el sur agua, así que tenemos arroz, tenemos un comercio que es más barato porque es a través del medio fluvial, y es más costoso a caballo. ¿Qué hacemos para unir Beijing? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Hacemos un canal. Y esto lo hacen durante la dinastía Sui, ¿sí? Entonces, ya hacen la conexión desde Hangzhou, que está cerca de Shanghai, y suben a Beijing. De esa forma le dan agua a Beijing. Pueden comercializar más seguido con Beijing y adicionalmente es más barato, ¿sí? Entonces empieza todo este comercio y todo este movimiento también dentro de China, conectando a Beijing. Entonces, ya otra de las ciudades importantes de las que hablábamos. La dinastía Tang mantiene a Xi'an como su capital. Nuevamente, Xi'an es muy importante. Y de Tang, lo que podemos decir de esta dinastía, hay un dicho que tú puedes pasar toda la vida leyendo los poemas que se hicieron durante la dinastía Tang y no terminas. Por la cantidad de producción que hubo, es el momento de florecimiento cultural de China. Y es el momento en que todos los pueblos cercanos, estamos hablando de Japón, Corea, quieren también aprender de China. Entonces, ustedes, algunos sabrán, uno de los alfabetos del japonés es el chino tradicional, ¿sí? Así que si ustedes ya saben chino, van a aprender japonés más fácil. Después quieren estudiar japonés. Y lo mismo, Corea también adoptó en un tiempo el chino tradicional dentro como su idioma oficial. ¿Sí? Luego ya cambiaron a Hangul. Van a querer aprender sobre China precisamente por esto. Es donde está pasando todo, ¿sí? Es donde el gobierno, se dan las discusiones de gobierno que veníamos hablando. También está toda la influencia que se ha dado por la ruta de la seda. Y adicionalmente, también para Europa, China empieza a ser muy atractiva, ¿sí? Entonces van misioneros a ver, pues a llevar su labor proselitista también dentro de China. Y entran varias religiones, está el budismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces ya por eso vemos también en China las diferentes religiones. Luego pasamos 50 años que son turbulentos nuevamente, hay un cambio de dinastía, ¿sí? Y ya pasamos a la dinastía Song, que o sea, no es una dinastía tan fuerte, sin embargo, tiene algunos méritos grandísimos, sobre todo por el rol que le dan al gobierno, en el que se habla de la meritocracia y de no herencia, sino empezar a cobrar impuestos por la tierra. Entonces, esos son los cambios que vemos dentro de esta dinastía. Luego, vemos la dinastía Yuan. La dinastía Yuan empieza en 1280. ¿Alguien sabe algo del Imperio Mongol? El Imperio Mongol, ¿sí? Mongolia, viene, se extiende, llega a China, no puede entrar a India, pero sigue hacia Europa, ¿sí? Esa es la dinastía Yuan. Es una dinastía extranjera, ¿sí? ¿Qué característica tenían los mongoles? Los mongoles de por sí su economía depende más de los saqueos. Ellos van saqueando, no tienen una estructura como la que tiene China en ese momento que hablábamos que en la dinastía anterior hablábamos de impuestos, es decir, hay que administrar y vamos a tener beneficios, ¿sí? Aquí estamos hablando más de que habían saqueado normalmente pueblos, pero llegan a China y se dan cuenta, venga, aquí podemos generar riqueza sin necesidad de saquear, porque no más bien administramos y pues generamos riqueza. Entonces, es lo que empiezan a hacer los mongoles. En realidad, lo que pasó con los mongoles es que ellos se chinizaron.
ellos prácticamente se volvieron chinos y en ese sentido la dinastía empezó a debilitarse. ¿Sí? Ya olvidaron cómo debían llevar a cabo la seguridad y todo, y pues ya pues China también quería, su propio pueblo quería recuperar el mando del territorio. Entonces la dinastía Yuan, China bajo la dominación mongol. Ahí está, por ejemplo, una de las características de los mongoles, son jinetes expertos, ¿sí? Y la dinastía Yuan, precisamente por el beneficio que tenemos de la ruta de la seda y esa extensión que se da a Europa, ya esta ruta no es tan peligrosa, porque ese era el gran temor y además era más costosa. Esta ruta ya está administrada por un solo pueblo. Así que es el momento en que todos estos inventos de China empiezan a llegar a Europa, ¿sí? ¿Cuáles inventos? El papel, la brújula, la imprenta, la pólvora, ¿sí? Todo esto que ya estaba en China, estamos hablando siglo II, siglo III, siglo IX, empieza a llegar en el siglo XII, siglo V, y en este periodo a Europa, ¿sí? ¿Se le va a dar un nuevo uso? Sí, un uso diferente, la imprenta se va a transformar, sí, pero es China el que tenía ese conocimiento y precisamente a través de la ruta de la seda se da esta transferencia de conocimiento, ¿sí? Estamos hablando más allá de exportaciones, estamos hablando mucho más de simplemente un comercio, ¿sí? Aquí ya hay transferencia de conocimiento también. Ya nuevamente la dinastía Ming, la penúltima dinastía de la que voy a hablar. La dinastía Ming va a retomar un proyecto importante que ha funcionado desde varios años, varios siglos atrás, y es la muralla. ¿Por qué la muralla va a ser importante? Nos invadieron los mongoles. Vamos a defendernos. Entonces van a retomar, finalmente las murallas eran en las ciudades y demás, eran para defensa, ¿sí? También para mantener el sistema tributario y demás, pero en primer medida era para defensa. Entonces van a retomar este proyecto de la muralla china, ¿sí? Y la muralla pues van a retomar algunos tramos, por lo que es uno de los proyectos importantes dentro de la dinastía Ming. La dinastía Ming tiene otra particularidad y es una dinastía que se reconoce por ser una de las dinastías que tuvo más interés por el exterior, por el mundo exterior, ¿sí? Varias lo tuvieron, varias hicieron diferentes eh, viajes, pero es la dinastía Ming la que va a tener los más recurrentes y además van a ser unos navíos que pueden ser perfectamente 7 veces el Santa María de lo que llegó a América, ¿sí? El tamaño de estos navíos. Estamos hablando realmente de unas naves muy grandes, ¿sí? Que fueron a África. No recuerdo, no está. Fueron a África. Y en África, realmente lo que se dieron cuenta, bueno, estaban fueron a India, fueron lo más lejos, estas naves fueron a África, y se dieron cuenta que no necesitaban nada del mundo exterior, ¿sí? Lo único que encontraron en realidad y que dijeron, esto es increíble, nos encontramos un unicornio. Encontramos un unicornio en África. ¿Y qué pasaba con el unicornio? El unicornio, la mitología lo que dice es que había aparecido en la época de Confucio. Claro, hubo un sabio, entonces apareció un unicornio. Y si apareció un unicornio ahora es porque nuestro emperador es sabio. Tenemos que llevarle el unicornio al emperador. ¿Cuál era el unicornio? Tenía no, tenía un cuello muy largo. En realidad, una jirafa. ¿Sí? Llevó un par de jirafas. Fue todo lo que le llevó. Realmente el navegante se llama John Ho, para los que les interese, fue un musulmán chino que estuvo en todos estos viajes, ¿sí? Entonces fue el que llevó las jirafas pensando que eran unos unicornios, ¿sí? Eso fue digamos, lo que vieron como diferente que había en el mundo, pero China se da cuenta que podía producir para ella misma, ¿sí? Que no, y no necesitaba del mundo exterior. Luego ya, bueno, también con la dinastía Ming hay una cuestión fundamental y es con Europa. Las relaciones con Europa se profundizan gracias a un personaje, un jesuita, que se llama Matteo Ricci. Matteo Ricci, él entendió que la forma de hacer proselitismo en China no era a través de las masas, sino con el emperador. Entonces, él lo que hizo fue utilizar el conocimiento para acercarse a China. Dijo, voy a enseñarles de matemáticas, voy a enseñarles también, bueno, todas estas ciencias a China, que no, ellos tienen conocimiento, pero podemos complementarlo, ¿sí? Y de esa forma, ustedes lo ven, está con una vestimenta imperial, ¿sí? Podía tener audiencias con el emperador. ¿Mm? Y de esa forma lo que él buscó fue
ver qué teníamos similar Occidente y China, ¿sí? ¿Cómo podríamos llegar a decir que los chinos podrían ser cristianos? ¿Sí? Entonces decían, miren, ellos tienen unos ritos a los ancestros, ¿sí? Así que eso también lo hacemos nosotros, ¿sí? Cosas así que entonces empezaba él como a intentar decir, somos iguales, miren que no son tan diferentes y podemos compartir y podemos complementar nuestro conocimiento. Entonces Mateo Ricci va a ser importantísimo, ahí está el astrolabio, ustedes ven, está la Virgen, bueno, ahí la cubro un poquito, pero también está toda la parte de los caracteres chinos y el vestido un occidental con rompa de la corte, ¿sí? Entonces nos muestra precisamente esa cercanía entre Europa y China. Ya la última dinastía es la dinastía Qing, ¿sí? Que también es una dinastía extranjera. Aquí la capital es Beijing, ¿sí? Aquí es Beijing. Y es la conquista de los manchús. Realmente los manchús aprendieron de los mongoles. Dijeron, nosotros no nos vamos a chinizar. Y una de las políticas que ellos pusieron fue la coleta. Los varones tenían que tener la coleta. El dicho era, o pierdes tu pelo o pierdes tu cabeza. Pues los hombres podían decidir qué preferían perder. Entonces, cuando ustedes ven películas o demás, si es la coleta, ya saben en qué dinastía están, ¿sí? Porque ellos dijeron, vamos a diferenciarnos, nosotros no vamos a hacer el mismo error, a tener el mismo error que tuvieron los yuan. Entonces, ahí está, capital Beijing, está cerca al norte, cerca a Manchuria. Adicionalmente, vemos a los emperadores manchú que empiezan a usar también las prendas que usaban los emperadores previos. Son realmente emperadores, hay historias muy bonitas de los emperadores manchús, ya que son muy benevolentes. Hay unos que fueron muy buenos gobernantes. Entonces, en ese sentido, los invito también a ahondar en la historia de los emperadores manchú. Adicionalmente, lo que vemos es que el imperio extiende su influencia y un momento de gloria, pero luego viene la decadencia de este imperio, ¿sí? Y es la última dinastía. Aquí es cuando se dan las guerras del opio, ¿sí? Las guerras del opio que empiezan en 1839 van a ser precisamente las que marcan esa decadencia de la dinastía, que finalmente nos lleva al fin de las dinastías en China y empezamos con la República de China en 1912 hasta 1949. Capitales, Beijing, Nanjing, Chongqing, ¿sí? Chongqing, que es una de las ciudades ahorita que también, en realidad también es una municipalidad, que también es una de las municipalidades más importantes de China y también está recibiendo mucho turismo, es en el centro de China. Y lo que se ve en este periodo, que es muy turbulento, es el resultado precisamente de esa guerra del opio, de la influencia europea y también de la invasión japonesa, ¿sí? Y es el periodo que hablamos de los tratados desiguales. Entonces ustedes ven toda esta historia, cómo precisamente va diseñando dónde está la capital y dónde está la historia de China, ¿sí? Finalmente, en 1949, pues establece la República Popular China, ¿sí? Y pues es lo que tenemos para el día de hoy. Sabemos los planes que se tiene desde el gobierno y pues ya el centenario está a unos pocos años, 20 años no son nada, por ahí dicen. Entonces, ahí está China. Lo que ustedes señalaban a nivel tecnológico, cómo está avanzando y demás. Hablamos de diferentes capitales, ya para cerrar. Xi'an, punto de la ruta de la seda. Están los guerreros de terracota, el primer emperador lo realizó precisamente pensando en la vida después de la muerte, que digamos que quién lo iba a proteger, ¿sí? Y es más, quién lo iba a proteger a pesar de que nunca quiso morir, precisamente por eso murió. Y Beijing, hablábamos precisamente la muralla, el Templo del Cielo, estamos hablando del Palacio de Verano, la Plaza de Tiananmen y también la Ciudad Prohibida. Luoyang, una de las capitales también, está el Templo Shaolin y las grutas de Longmen. Nanjing, una de las capitales también, está el Templo de Confucio, ¿sí? Y que tiene un mercado impresionante y la arquitectura también de la ciudad es muy llamativa. Y Hangzhou, una de las ciudades también más lindas que tiene China, cerca de Shanghai, también cerca está Suzhou, ¿sí? Hangzhou se dice que es el cielo en la tierra, así se describe Hangzhou por su belleza. Tiene un lago y bueno, realmente es muy linda. Entonces, esas como las ciudades principales y la cultura quería compartirles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, gracias.
Muchas gracias para nuestras seccionales en Cartagena, Medellín y Cali, con la charla de Lina Álvarez del Instituto Confucio de la Universidad de los Andes. Cerramos la conexión en las ciudades que nos acompañan. Para las personas que están aquí, el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes tiene un ejercicio de caligrafía para los que quieran escribir su nombre en chino. Aquí está la tinta y el papel con la compañía del instituto. Agradecemos, por favor, las personas que nos acompañaron, si nos ayudan con la asistencia, por favor. Lo devuelves a un momentito para que van a escanear lo del instituto. Las personas que estén interesadas, a las 12 del día va a haber una trivia de un juego sobre China, y van a haber unos premios y algunas oportunidades ahí con China y en compañía de la embajada. Y mañana tenemos agenda a partir de las 9 de la mañana. Nos va a acompañar el Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo con algunas actividades culturales, también muy bienvenidos. 2 de la tarde mañana, charla sobre todas las oportunidades de becas que hay con China, para los estudiantes que estén interesados en cursos, maestrías y doctorados con China. Mañana 2 de la tarde, esa es virtual. Bueno, los invitamos a que pasen aquí y hagan su nombre, ejercicio de caligrafía en China. Bueno, muy buenas tardes para todos, las personas que se encuentran ya conectadas a través de este canal de Zoom. Mi nombre es Wendy Catalina Pérez Incapié, soy la jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín. Les damos a todos una cordial bienvenida a nuestro segunda agenda del día. Pues realmente, pues ayer iniciamos con la inauguración de la Semana Internacional China. Hoy estamos en nuestro segundo día. Específicamente, pues ya terminando esta sesión, en la mañana contamos con la participación de la Embajada de la República de China. Estuvimos haciendo una aproximación cultural a través del canto, luego tuvimos la oportunidad de hacer unos recorridos por algunos lugares representativos de China y a través de su historia también. Y pues en este momento vamos a dar inicio con un espacio que esperamos que se lo disfruten mucho, a través de algo muy didáctico, una trivia sobre qué tanto conocimiento tenemos sobre China, o una provocación también a explorar a China de una manera diferente. Les recordamos que este es un espacio de internacionalización en casa, interculturalidad, que permitirá a todas las personas participantes interactuar, aprender y conocer sobre la cultura y la tradición china. Estos espacios también nos permiten ampliar horizontes, conocer otras oportunidades y hacer amigos creciendo en una cultura de networking internacional. Eh, pues acá esperamos contar con estudiantes, también con profesores, personal administrativo y egresados, así como también nuestros aliados que se nos han unido en esta trivia china, y que ahorita les presentaremos. Para empezar, les informamos que esta sesión está siendo transmitida por Zoom. Denme un momento, ya estamos grabando, sí. Les solicitamos mantener sus micrófonos apagados durante la sesión y solo abrirlos en el momento en que vayan a hacer una intervención. Aunque pues la actividad va a estar muy dinámica, ahorita nuestros moderadores nos van a explicar un poco de qué se trata. Les recordamos también que este espacio va a ser validado como cátedra abierta para los estudiantes de la seccional Medellín y con su hub en Armenia. Y pues a estas personas les solicitamos renombrar
poniendo sus nombres completos y el ID que corresponda. Vamos a tener dos enlaces, uno de inscripción general y otro que será compartido a través del chat en el momento, pues, antecitos de acabarse la cátedra abierta para que ustedes puedan validar a través de este link su participación. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta sesión y para eso les doy la palabra a nuestros estudiantes moderadores del programa de negocios internacionales. Ellos son Santiago Duque Piedradita, Eloísa Valencia Arbeláez, Andrés Juan Patiño Mausa, Daniel Mena Cuesta, y agradecerle también a la profesora Janet del Carmen por su participación y por incentivar también este espacio. También a nuestros invitados, que vamos a tener una segunda sección. Ellos son nuestros invitados externos, Jorge Cárdenas y Uriel Sánchez. Ahorita serán presentados por los moderadores de este espacio. Adelante, chicos, y muchas gracias por el apoyo. Bueno, muchas gracias, Wendy. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos mis compañeros Andrés Juan Patillo Mausa, bueno, ya Wendy los presentó ayer. Nosotros somos miembros del GAC. Nosotros nacimos como iniciativa, perdón, como iniciativa bueno, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Seccional Medellín de nuestra universidad, con el objetivo de complementar la formación académica que nosotros recibimos en la universidad, ¿cierto? Nosotros contamos con varias líneas de aprendizaje en el GAC que abarcan desde temas relacionados con Asia-Pacífico hasta otras líneas investigativas más orientadas a la academia, pero abarcamos en general las necesidades que nosotros tenemos como estudiantes y que quizás, digamos, no se cubren de manera, cierto, en la universidad, pero bueno. Nosotros el día de hoy nos convocan dos espacios que vamos a tener aquí en este espacio de cátedra abierta. El primero va a ser una trivia, ¿cierto? Que va a ser realizada por mis compañeros Andrés Juan y Daniel. Un espacio muy interactivo en el cual pues esperamos y los invitamos a que participen. Y el segundo espacio que vamos a tener es un conversatorio que va a ser moderado por mi compañera Eloísa, en el cual vamos a tener la participación de dos invitados, dos expertos muy importantes, que nos van a comentar sobre sus viajes, ¿cierto? A ese país que, ¿cierto? Tan importante como lo es China, y en el cual ustedes van a participar desde el chat con preguntas que les vayan surgiendo a medida de que vayan, ¿cierto?, progresando el espacio. Sin más que decir, comencemos por favor, Daniel. Bueno, muy buenas tardes. Un momentico, bueno, muchísimas gracias, compañero. Gracias por la presentación. Y ahora en este momento voy a empezar a hablarles un poco de cómo hacer el tema de la trivia. Pues la trivia consiste en 11 preguntas que están basadas en temas culturales sobre China. ¿Por qué? Porque creemos que esto en algún momento les puede servir a ustedes para aplicarlos, quién sabe si en su vida cotidiana o quién sabe si en un viaje de negocios o algo de trabajo que puedan llegar a necesitar en cualquier momento de sus vidas. Primero, debemos entender que para la trivia, pues vamos a entrar a una página que se llama Quizzes. Y quiero explicarles que para la página debemos primero poner el nombre completo, seguido por la sede a la que pertenecemos. Así como en unos momentos les va a aparecer en el chat. Ahora, después de esto, vamos a empezar a mostrarles, vamos a mostrarle el código y el código QR en pantalla para que puedan ingresar a la página para que de esta forma puedan entrar y responder las preguntas del quiz. Bueno, vamos a dar más o menos 3 minuticos para que puedan ingresar. Un momentico, estamos en unos pequeños problemitas. Daniel, te sugiero también si puedes compartir enseguida el QR, pero también compartirlo en el chat, el enlace, porque quizás algunas personas tienen inconvenientes para hacer la lectura del QR. Dale, ya el compañero Andrés está intentando mostrar el QR. Ya vamos para eso. Bueno, entonces, como les dije, por favor, ya que tenemos el link aquí, por favor, al ingresar, pongan su nombre completo y a la sede en la que pertenecen, por favor.
así como mi compañero Andrés les va a mostrar en el chat en este momento. Todo esto lo hacemos principalmente para el tema de los premios. ¿Por qué? Porque todo esto lo hacemos, perdón, todo esto lo hacemos principalmente para el tema de los premios. ¿Por qué? Porque al finalizar va a haber un ganador que se le va a entregar un premio y este ganador tendrá que ir a la sede de la ORI, en la sede en la que esté, para que de allá le hagan la respectiva entrega del premio. Entonces, por favor, esperemos un momentico, vamos a dar unos 5 minuticos para que puedan ingresar. Muchachos, vemos que no se llegó a entender completamente lo que queríamos decir. Por favor, ingresen su nombre y la sede a la que pertenecen en Quizzes, en el nombre del Quizzes, por favor. Daniel, permíteme, doy un ejemplo para que vayan los estudiantes a medida que se van inscribiendo al juego, realizando la inscripción del nombre. No deben ubicarlo al chat que tenemos acá en Zoom. El ejemplo que ubicó Andrés Juan es para que al momento de inscribirse al juego, es decir, los estamos invitando a que participen en este juego, en esta trivia sobre China, vayan escaneando el QR que está en este momento en la pantalla o también pueden hacerlo a través del link. Al momento de inscribirse, ustedes entonces ponen, si yo le llamo Naryari Paola Muñoz, como el que estoy viendo acá, ese es el nombre que ella va a ubicar, pero en Quizzes, en el juego, y luego pone USB Campus Bello como lo tiene en el chat. ¿Esto para qué, jóvenes? Pues porque hay premios. Quien gane la trivia va a ganar premio y necesitamos tener el dato completo de la persona. Así que anímense, vayan por favor inscribiéndose para que juguemos todos y aprendamos mucho más sobre China. Dani, perdóname este paréntesis. Tranquila, profe. Seguimos esperando que la gente se conecte. Dani, ¿cuántos van en este momento? ¿Cuántos jugadores En este tenemos? momento hay 51 estudiantes. Muy bien, y tenemos 138 participantes en esta conferencia, en esta sala de Zoom, así que todavía vamos a ir animando, esperando a que poco a poco entren otros jugadores para que así sea mucho más emocionante la trivia. ¿No te parece, Daniel? Señora, tengan en cuenta que eso les podrá traer un regalo al final, ya bien sea si son el ganador. Entonces, deberían motivarse un poquitico por esto. Esperemos que sigan entrando los compañeros. De igual forma, Dani, discúlpame, acá están pidiendo, Andrés Juan, si puedes pegar por favor el link para los que no trabajen con el QR, ingresen al juego. Si lo puedes ubicar en el chat de esta llamada, por favor, Andrés Juan. Sí, señora, el compañero ya lo está haciendo. Y van subiendo los jugadores, Daniel, ya tenemos más jugadores. Bueno, en este momento tenemos 69 estudiantes. Esperaremos a ver si más o menos unos 100 o 90 estudiantes pueden llegar a ingresar para el quiz. Listo, Dani. Tú nos cuentas cuando empezamos a jugar, que estoy, que me gano ese premio, mejor dicho. Anímense que hasta ahora cae muy bien cualquier premio. Vamos con 73. Andrés Juan, ¿hasta dónde lo vamos a dejar para comenzar el juego? Para ir animando a los que todavía faltan. ¿Hasta qué número y comenzamos a jugar? Vamos a darles más o menos hasta 80 para que... Listo, entonces faltan 5 cupos. Vamos por esos 5 cupos y a jugar. Por favor, compañeros, vamos entrando para empezar este grandioso quiz sobre China. Recuerden que todos los estudiantes pueden participar, todos los asistentes a este espacio. La idea pues es que apoyemos bastante esta dinámica de la trivia que han diseñado especialmente los estudiantes para ustedes. Llevamos ya 78 personas en plataforma. Importante pues que marquen allí quienes son de Medellín, Armenia, también de Cali, Bogotá, Cartagena. Recordemos que esto es una actividad multicampus, entonces es importante distinguir quién va a ser ese ganador de ese premio tan especial.
Bueno, Wendy y Bueno, Daniel, vamos ya vamos a, en 79. Daniel, ¿qué dices? profe, vamos a dar inicio al quiz. Éxito, jugadores. Bueno, chicos, vamos a ver, 3, 2, 1. Aquí tenemos la primera pregunta. Esperemos a ver cuántos jugadores. Opa, ya hay muchos compañeros que están empezando a responder. Muy bien. Así es, esa es la actitud. Necesitamos ver quién es el que se quiere ganar ese premio. Dani, ¿cuántos segundos por pregunta? Ya se va a acabar el tiempo, son 30 segundos. Va 10, 10, 9, 8 y 9, 8, segundo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, compañeros. Muy bien. Esperen que... Ok. Deimar Johan. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ir, muchachos, para ver quién de verdad se va a ganar ese premio. En ese momento va Deimar en la cabeza de la lista. Ahora, vamos con la segunda pregunta. A ver, ¿qué piensan ustedes? Tenemos 25 minutos, perdón, 25 segundos para responder. Vamos, compañeros, ustedes podrán. 5. Bueno, muchachos, muy bien, muy bien. Vamos a ver si Deimar sigue a la cabeza de esta encuesta. A ver, ¿quién va ahora de primero? Muy bien, Nicolás. Ahí vamos. Ahora, pregunta número 3. Tenemos 30 segundos para responder. A ver, ¿quién de verdad quiere llevarse ese premio? ¿A qué compañero le gustaría llegar con un premio a su casa el día de hoy? A ver, compañeros, ¿qué piensan? Muy bien, muchachos, se acabó el tiempo. Vamos a ver cómo está el liderato en este momento. Nicolás sigue a la cabeza del grupo. Muy bien, Nicolás. Veo que estás enteradito de las cosas de China. Dani, lo mejor es que ahorita 25 apenas se segundos. acabe, Dani, que apenas empiece, ahorita se acabe el juego, lo mejor es que vamos a poder aprender con nuestros invitados para en esas preguntas que nos equivocamos, algunas de ellas por ahí vamos a poder aprender mucho más con Eloísa y con los dos expertos. Súper bueno, ¿no? Sí, señora. En este momento estamos ansiosos de ver cómo vamos a hablar con nuestra compañera y los expertos. Vamos, muchachos. Cuarta pregunta. A ver, ¿cómo va el liderato? ¿Quién va arriba en este momento? Sigue estando arriba Nicolás y después sigue Juan David Muñoz. Muy bien, muchachos. En este momento vamos muy bien. Esos son los dos primeros. Esperemos que así sigan. Vamos, muchachos. 10 segunditos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, vamos a ver cómo queda el liderato en este momento. ¿Qué estudiante está en la cima? A ver, Nicolás sigue estando arriba. Muy bien, pero compañeros, por favor, los que están abajo, intentemos subir. Vamos a responder esas preguntas rápido y vamos a responderlas bien para que tengamos la oportunidad de ganar el premio. Ahora, la siguiente pregunta. Vamos, muchachos. 10 segunditos. Vamos. Esperamos que todos puedan estar entendiendo qué es lo que queremos hacer con esta trivia. Nosotros queremos hacerles y darles a conocer el cómo deberían comportarse generalmente a la hora de visitar China. Obviamente, entendiendo que China es un país muy grande y que no todo lugar va a ser igual. Pero muy bien ahora, sigue Nicolás encabezando la lista. Muy bien. Bien, estamos en la séptima pregunta. A ver, muchachos, ¿qué respuesta creen que es la que va más acorde a la pregunta que estamos haciendo? 15 segunditos. 10 segunditos. Vamos, muchachos, 5 segundos. Ustedes pueden. Vamos a ver si le llegan a robar el liderato a Nicolás. Y no, Nicolás va ganando. Muy bien, compañero. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos, que son apenas 11 preguntitas. Vamos, vamos, compañeros. A ver. ¿Qué deberíamos hacer al entrar, compañeros? Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? A ver,
¿Cómo vamos ahora, compañeros? ¿Seguirá Nicolás estando en la cima? Bueno, pasaremos a la siguiente pregunta. Vamos que estamos en la novena. Yo sé que todos aquí quieren ganar. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, muchachos. 10 segunditos. Ustedes pueden, yo confío, para que alguno de ustedes de verdad, pueda ganarse ese gran incentivo que la universidad nos va a regalar. Bueno, vamos, Nicolás, muy bien. Pero los de abajo, ¿qué pasa, muchachos? Vamos, por favor. Intentemos. Sigamos intentando llegar al liderato de este buen quiz. A ver, la 10ª pregunta. O sea, Dani, que esto ya se está acabando, por Dios. Sí, señora, ya en pronto conoceremos al ganador. Vamos a ver si a quién le hace la competencia. Sí, vamos a ver si le llega competencia al compañero Nicolás. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos a ver. Y pasaremos a la 11ª y última pregunta. Sigue A ver, Nicolás. antes de nada, Nicolás sigue encabezando. Muy bien. Última pregunta. A ver si con esta última pregunta, a ver si con esta última pregunta, una pequeña fallita. No, estaban promocionando el premio Si es Medellín. Recuerden que son varias seccionales y que depende, el premio se modifica dependiendo de la seccional. Ya deben estar los jugadores, Daniel, respondiendo la pregunta, me imagino. Así no lo estén en este momento compartiendo, ya deben estar Señora, ellos ya, por allá. Ya se debe estar acabando el tiempo para que esa última pregunta nos dé paso luego señora, al danos un conversatorio. momentico. Sí, profe, danos un momentico que estamos pasando por unos pequeños inconvenientitos. Qué ansiedad. Nos dejaron así como con la sorpresa de qué pasó con la última pregunta. A ver, cuéntenme, ¿ustedes quién cree que ganó? Además de ya el liderato que tenía el compañero Nicolás, ¿creen que el segundo y el tercer puesto pudieron llegar a alcanzarlo? Esta fue una falla entonces organizada para dejarnos en el suspenso. Claramente, profe. Bueno, ¿y ya tenemos ganador o no tenemos ya ganador, Daniel? Bueno, sí, aunque en ese momento tenemos unas pequeñas fallas, sabemos que el ganador fue Nicolás. Entonces, muy bien. Bravo, Espere- felicitaciones para Nicolás. Esperemos que puedas ir a recoger el premio. Y pues ya en este preciso momento voy a introducir y para que podamos pasar con nuestra compañera Eloisa, que va a dar una gran parte de la charla. Entonces, dale, Eloisa. Pero a mí me gustaría antes eh, mostrarle el regalo a Daniel, si quieren. A Bueno, Nicolás, o sea que Nicolás es de la sede a de Nicolás. Medellín, es de la sede de Medellín, Wendy. Sí. No, pero si me quieren dar el regalo, bien, no hay problema. Wendy, mira, por acá están diciendo, premio a los 5 primeros. Ah, desafortunadamente solamente el premio estaba Y disponible para el primer. que se ganó una televisión. Andrés Juan, Sí. están pidiendo si pudiste de pronto tomarle el pantallazo para ver cómo quedó el ranking de los 3 jugadores y de pronto puedes poner el pantallazo en el chat. Bueno, mientras Andrés Juan va buscando la Ya van a enviar información, el ranking. listo. Vamos a abrir entonces el premio para Nicolás. Ya está en el chat el ranking de los... Bueno, espérenme que voy a compartir el sonido. Comparto.
Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estamos viendo el regalo a punto de abrirse. Felicitaciones, Nicolás. Te ganaste un termo institucional y un bono de 25.000 para que puedas almorzar o desayunar o comer algo en Abadía. Felicitaciones. Bravo, Nicolás. Podrás reclamarlo en la ORI, nosotros estamos ubicados dentro de la Oficina de Bienestar Institucional del Coliseo de Campus Becho. Bueno, y acá les voy a mostrar también, voy a compartir pantalla, ayudándole acá a los compañeros para mostrar el ranking. Denme un segundo. La sala. Aquí está el ranking de los 3 primeros premios. Está Nicolás Ortiz, primer premio. Juan David quedó en segundo lugar. Y Evelyn quedó en el tercer lugar. Juan David, no sabemos de qué seccional es, bueno, pero la premiación se le da al primer lugar. Nicolás Ortiz, te esperamos en nuestra oficina. Bueno, Wendy, y ya después de este juego tan interesante, qué bueno seguir con Eloísa y con los invitados que nos tiene, aprendiendo mucho más sobre China. Entonces, Eloísa, ¿qué tienes para continuar con este espacio de la Semana de la Internacionalización? Bueno, primero felicitar a Nicolás por haber ganado, excelente. También darle las gracias a mi compañero Daniel por esos dos invitados. El primero es el decano de la Universidad de Medellín, Uriel Sánchez, y nuestro segundo invitado es Jorge Cárdenas, negociador internacional y experto en geopolítica de la Universidad de Medellín y de la Universidad de AFIT. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Jorge, gracias por estar acá. Aquí estamos viendo tus fotos, qué maravilla. Ahorita nos contarás mucho mejor de esta experiencia tan magnífica. Claro que sí. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Eloísa, ¿y tú cómo vas? Muy bien también, muchas gracias. Bueno, una pequeña acotación y es que la cultura china es muy amplia, muy vasta y muy diversa. Entonces, queremos recordarles que las preguntas que se hicieron en la trivia son muy generales y no encasillan toda la cultura. Bueno, Eloisa, y ahorita vamos a poder conocer un poco más de qué estas fotos tan maravillosas que ya me dan ganas de viajar, qué es lo que estaba haciendo Jorge por allá, ¿cierto? sí, no, excelente. Pero entonces ahora quiero empezar preguntándole a Jorge un poquito de cómo fue esa experiencia en China, dónde estuvieron, cuál fue el motivo de ese viaje. Claro que sí. Para ponerlos en contexto, entonces les comento que yo me encontraba en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, haciendo mi maestría. Y una de las opciones dentro de ese camino de la maestría durante 4 semestres era que uno de los semestres fuera de intercambio. Yo decidí como ver las opciones de intercambio y estaba la Universidad Tsinghua en Beijing, en donde efectivamente pues yo me registré, pero siendo honesto pues no lo veía como tan factible porque conociendo la calidad académica de la Universidad Tsinghua, en donde yo ya la había visto porque personajes como Mark Zuckerberg o Elon Musk hacen parte de la junta directiva, también hacen parte como de
de esas personas que normalmente van una vez al año a dar una exposición en la universidad o a dar una conferencia. Eh, la verdad, pues lo puse como por cumplir el requisito, pero luego cuando ya me llegó como la aceptación de que yo había sido aceptado al intercambio por un semestre, la verdad fue una sorpresa para mí, porque como les digo, pues la Universidad de Tsinghua es una universidad muy respetada en Beijing. Entonces estuve un semestre, pues sabemos que el semestre en realidad son 4 meses más o menos, en Beijing, más exactamente, la capital china, en donde estuve viendo materias precisamente en la Universidad de Tsinghua y que fueron válidas para la maestría en la Universidad de Manchester. Fue una experiencia muy agradable porque fue un equipo multicultural con el cual yo pude estudiar, conocer la cultura china, poder recorrer algunos lugares dentro del país. Yo ya había ido en otra ocasión, pero había sido más de trabajo. Ya esta vez fue de estudio, fue vivir, fue interactuar, fue ir a comprar la comida en los supermercados, compartir vivienda con personas locales. Entonces, en esto consistió la experiencia. Bueno, y cuéntanos de pronto un poquito cómo han sido esos choques que encontraste con esa cultura, así como de primera mano, que tal vez no estabas como tan prevenido, sino que llegaste allá y fue como, bueno, esto fue así, pasó así, ¿por qué pasó? Me tenía que haber preparado. Bueno, de pronto sí hubo un choque importante y fue como la relación con los estudiantes propiamente chinos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo venía a la Universidad de Manchester ya teníamos un grupo más o menos de 14 estudiantes de China, en donde todo el salón, que también éramos multicultural, pues estábamos muy integrados y todos hablábamos entre todos, teníamos una buena amistad o un buen compañerismo entre todos los estudiantes. Pero llegando a China fue un poco diferente porque no fue tan fácil llegarle como a esos estudiantes chinos que estaban estudiando allá en China, eran un poco cerrados y si miran las fotos, logré interactuar un poco más en términos de estudio, logré interactuar un poco más con los otros estudiantes de intercambio que venían de Europa, que habían algunos de Sudamérica también. Entonces, fue como un choque que la verdad no nos lo esperábamos, porque de pronto esperábamos que estaban acostumbrados a recibir estudiantes de intercambio y que de pronto había una interacción más latente o era más normal como realizar esa interacción, pero sí eran un poco como cerrados, tímidos, no los quiero llamar cerrados, digamos como un poco tímidos de interactuar con las otras culturas. Ese fue como el principal choque que yo tuve. Bueno, es muy interesante eso porque, pues, si bien es cierto, nosotros no conocemos mucho esa cultura y pues conocer esta parte que tal vez no son tan abiertos, tan a recibir a las personas de pronto como lo haríamos aquí en Colombia, supremamente interesante. Muchas gracias por esa anécdota, José. Bueno, Muchas gracias. de, de pronto cuando vemos películas hay cositas que nos llaman la atención. ¿Tuviste de pronto la oportunidad de entrar en una casa de cultura china propiamente y de pronto algún gesto que sea importante, como por ejemplo quitarse los zapatos? Bueno, yo tuve la oportunidad de compartir vivienda con dos personas, dos compañeros chinos, no estaban estudiando, ellos estaban trabajando, en donde pues teníamos que dejar como ciertas reglas en claro. Una muy importante era precisamente la que menciona, la de los zapatos, en donde debíamos dejar los zapatos a la entrada. Yo no los dejaba a la entrada, sino que yo los cogía con la mano y ya me los llevaba a la habitación para guardarlos, porque no había como un lugar precisamente para dejar los zapatos en la entrada, pero sí es muy común en una casa china que tengan como este mueble donde se pueden dejar los zapatos a la entrada y ya continuar con algunas sandalias ya propias para el hogar. Esto también era muy normal, por ejemplo, cuando estuve en Inglaterra y entrábamos a las casas de los compañeros chinos, nos solicitaban lo mismo, quitarnos los zapatos. Eso sí es como algo muy importante para su cultura.
De resto, en cuanto a la interacción, pues debido a que por motivos de idioma no logré hablar tampoco mucho con los compañeros, de pronto el inglés es un limitante porque no es tan hablado en China, o por lo menos eso me pasó a mí, pues hubo ciertas dificultades de idiomas, pues está el lenguaje de señas o también está WeChat, que es la aplicación equivalente a WhatsApp allá y que logra hacer pues también las traducciones y que también por ahí nos comunicábamos. Entonces, tampoco digamos como que pude tener una relación tan estrecha con ellos. Ay, perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Por ejemplo, yo no conocía lo de la aplicación diferente a WhatsApp y me parece genial. Bueno, Así es. ahora le vamos a dar paso a el decano Uriel, que está por aquí. Decano, ¿cómo está? Hola Eloísa, ¿cómo estás? Saludos para todos. Un saludo muy especial a Jorge. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, decano, muchísimas gracias por conectarse. No, aquí estamos encantados de estar y yo estaba aquí encantado de escuchar a Jorge porque es una envidia, solamente puede dar envidia, Eloísa, esa experiencia que tuvo Jorge y hola Wendy y a Janet, por supuesto, con quien he interactuado también. La experiencia de Jorge, pues en una universidad de este nivel, en un país como estos y además por el tiempo, estar 4, 5, 6 meses estudiando y viviendo esa experiencia profunda, pues eso solamente puede dar envidia. Y como yo no creo que hay envidia de la buena, sino envidia, entonces la experiencia en Tsinghua de Jorge me parece maravillosa. Bueno, con eso usted ya nos da un abrebocas de que usted no estuvo allá estudiando propiamente. Entonces, cuéntenos un poquito de cuál fue su experiencia allá, cuáles han sido el motivo del viaje. Pues mis experiencias en China han sido varias. Incluso a raíz de esta conversación con Janet tuve una duda y verifiqué y yo tenía en la cabeza que eran como 6. Yo he estado 7 veces en China, pero la vez de mayor tiempo fue algo así como 5 semanas. Esa fue pues digamos, la experiencia más contundente en el tiempo, pero la mayoría de ellas pues son experiencias que iban un poco más de 2 semanas con misiones académicas, con misiones comerciales, con misiones empresariales, algunas desde la Universidad de Medellín, otras en algún momento con la Alcaldía de Medellín y trabajando en su momento en Plaza Mayor con grupos de empresarios del sector ferial y de los eventos. Y bueno, hemos tenido ahí la oportunidad de viajar en diferentes momentos y a diferentes ciudades, incluso pues a la llamada feria de Cantón, sin lugar a duda la feria de negocios y comercial más grande del mundo. Y bueno, han sido varios momentos con experiencias distintas. Diría que en cada una pues los momentos fueron diferentes, incluso por las ciudades que visitamos, pero yo quisiera empezar por resaltar algo de lo que decía Jorge hace un momento. El primer elemento es que la comunicación es compleja, porque también cuando hablábamos con ustedes un poco de referentes para la gente viajar, la comunicación es compleja. Sin lugar a dudas, pues con el español es muy complejo, muy poco. Con el inglés tampoco es que sea pues la gran cosa. Sin lugar a dudas, con algunos líderes, con algunos empresarios, con algunos representantes institucionales, pues funciona el inglés, pero con la mayoría de la gente en el día a día, en las calles, en los sitios culturales, en las ferias, es muy compleja la comunicación y es compleja la cultura, la mala manera de ser de los chinos, no solamente en el mundo académico, como lo decía Jorge, sino en el mundo de los negocios. Ellos son muy complejos, son más reservados de lo que creemos, más cuidadosos de lo que creemos y más llevados de su parecer de lo que creemos. Ellos hacen las cosas a su modo y uno siente que de pronto llega a un acuerdo y las cosas van por un camino, pero ellos las están manejando con otro ritmo, con otro timing. Muy curioso eso, pues sí, como decía Jorge, la cultura es muy cerrada, entonces, bueno, no muy cerrada, pero sí es Compleja. de poco conocimiento
público tal vez, y es más íntima con su misma cultura. Uriel, ya que mencionabas un poquito de esos negocios y de esos del tema de lo institucional y de estudio, de investigación, un poquito de esos choques culturales que ha habido con eso. De pronto alguno en específico, una experiencia que haya marcado. Pues yo creo, y nos podrá decir también Jorge, que hay una cantidad de experiencias, pues que a uno cuando viaja, seguramente la primera vez, pero todas las veces, hay un montón de cosas pequeñitas que son las que se van volviendo de alguna manera también como mito, pues se vuelven mito en las redes sociales, se vuelven mito con la gente, y que son las cosas que vamos contando por ahí, pero que son reales, ¿cierto? Que son reales y que suceden todo el tiempo frente a una cultura diferente. Es que claramente nosotros somos occidentales y claramente ellos vienen de otra cultura histórica y actúan y se comportan distinto y comen distinto. Y pues uno tiene choques con eso, ¿cierto? Más allá, insisto, de que se vuelvan cuento de las redes sociales. Yo creo que hay una cantidad de elementos. De entrada, los olores son complejos, los olores por la soja, por las especias que ellos usan, son olores fuertes para nosotros desde el punto de vista de los alimentos, de muchas veces en las calles, los restaurantes, pero las personas, los olores de las personas son fuertes para nosotros como en otras culturas y que nos cuesta un poco acostumbrarnos, pero el olor nuestro es complejo para ellos, ¿cierto? A mí me llegaron a decir y conversando con gente, y pues no sé si ya nos dirá Jorge, mucha gente me dijo cosas parecidas. A mí alguien me dijo en China, me dijo, es que ustedes huelen a carne, ustedes huelen a muerto, y huelen a muerto porque ustedes comen mucha carne, ¿cierto? Pero esto me lo estaba diciendo una persona, pues, entre otras cosas, muy culta, un académico en una universidad, pero a mí otra persona llegó y me dijo, es que ustedes huelen como a leche hervida, ustedes huelen a bebé, a leche. Y entonces, claro, eso tiene que ver esencialmente pues con nuestra cultura, con un montón de elementos, pero en gran parte con lo que nosotros comemos toda la vida. Me llegó a decir alguna persona, es que ustedes son muy feos, los occidentales, los latinoamericanos, ustedes son muy feos, es que es increíble lo feos que son. Entonces yo decía, nosotros somos feos, ¿por qué? Y me dice, no, la configuración del rostro de ustedes es muy rara, es muy compleja, ustedes son como unos seres humanos distintos. Además, ustedes son muy narizones, nosotros decimos, la palabra es narizones, ¿cierto? Entonces, ustedes son muy narizones, ustedes tienen una nariz y unos labios muy grandes, la cara de ustedes es como muy salida hacia afuera. Entonces, mira cómo se está viendo uno desde la estética, desde los biotipos y cómo cuando llegas, pues nosotros pensamos que ojo que esto creo que en relaciones internacionales, en internacionalización tiene mucho sentido pensarlo. Nosotros creemos que los distintos son ellos, los diferentes son ellos, los del biotipo diferentes son ellos, y evidentemente ellos piensan que somos nosotros, pues somos distintos. Seguramente un montón de cosas, pero yo quisiera, Luisa, puede darte la palabra, ya también que Jorge seguramente nos comparte otros mitos de esos, porque podría contarles más, pero seguro ahorita les comparto otros detallitos. Sí, claro. Yo de pronto ahí complementando lo que decía Uriel y con el permiso de Eloísa, sí, no es que ellos sean los distintos, no, todos somos diferentes y no Correcto. podemos tener ese etnocentrismo de decir nosotros somos mejores que alguien, no, simplemente somos Bueno, diferentes. Lo que hablaban de los olores, para mí, una de las peores cosas en la mañana era esperar el metro y que se abrieran las puertas porque los olores son muy fuertes. No había otra opción de ir a la universidad, tenía que entrar al metro para poder ir a la universidad porque las distancias en Beijing son inmensas. Entonces, los olores son muy fuertes, nosotros también olemos para ellos. Acá Uriel nos dijo de carne y de leche hervida, a mí también alguien me dijo que olemos a farmacia, porque como nosotros, pues con jabón, con lociones, con todo, entonces también alguien me comentó que nosotros olemos a farmacia. Entonces es algo interesante como todas esas diferencias. La comida es diferente. Yo cocino mucho, pero allá para mí encontrar ingredientes era muy difícil, porque allá la cocina es muy diferente.
ir a un supermercado. Yo me acuerdo que para el desayuno preguntaba chocolate para tomar. No lo conocían, o sea, literalmente no conocen un chocolate para tomar. Y yo les preguntaba, les ponía la traducción, les mostraba fotos. No, no conocen como ese tipo de chocolate. Yo quisiera, ahí lo dice a Jorge, un asunto, por lo menos en algún elemento que me parece llamativo. Es decir, nosotros cuando comemos aquí o compramos arroz chino, pues asumimos que es un arroz de la cultura china. No sé cómo le fue con eso a Jorge, pero es que realmente ese arroz Sí, chino que nosotros consumimos aquí, tú no lo encuentras en China y dices, no, esto no es arroz chino. Esta es un desarrollo, entiendo yo, más de la cultura norteamericana y que luego nos llegó de la industrialización y más neoyorquino, etcétera, y que después se fue regando por el mundo, porque sí que ellos comen pequeñas porciones y cogen en el plato y van cogiendo, pero el arroz chino nosotros conocemos, si tú llegas a Beijing, a Shanghai, a en Shenzhen, Guangzhou. realmente Ujú. tú no encuentras una tienda donde vayas y pidas ese arroz chino, ¿cierto? Más bien en los restaurantes lo que hay es donde, y cuando estás en una mesa grande, ellos son de compartir la mesa, se ponen diferentes platos al centro y tú coges un poco de arroz, coges un poco de carne, coges un poco de pescado. La carne no es ni tanta ni como la consumimos nosotros. Es muy raro sentarse en China, salvo pues en un restaurante muy occidental, en un hotel. Es muy raro que tú pienses que te vas a sentar en China a comerte un filete de carne. No, 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 no es la usanza. Son temas pues muy porcionados. Y lo que sí hay es un consumo muy alto y muy grande de pescado. Y no sé si a Jorge le pasó al ir al supermercado, la cantidad de especies vivas, de alimentos vivos que se Correcto. compran en los supermercados, que de pronto pues una langosta suena, sí, pues están las langostas, pero otra cantidad de especies de peces y de mariscos que están allí es vivos y la gente los compra para prácticamente pasarlos a la mesa. Tal cual, a la entrada del supermercado nunca se me va a olvidar como había como una mesa con hielo, con una capa de hielo, y ahí encima estaban algunos animales, aunque amarrados, pues estaban vivos. Correcto. Tenaces. Así. Entonces, hay algunas preguntas de las personas conectadas, entonces les voy a dar paso a mi compañero para que las vaya resolviendo. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos en el chat varias preguntas, pero por temas de tiempo vamos a ser, digámoslo, muy precisos. Tenemos a Carl Montoya que nos hace un comentario y nos dice, tendemos a notar mucho más cosas eh, diferentes que hacen otras culturas con respecto a las nuestras. Mi pregunta es, ¿qué hacen igual a nosotros, sean errores o cotidianidad? No sé si en ese sentido va la pregunta, pero yo quisiera pegarme de una cosita que no sé cómo la vivió Jorge, que sobre todo que estuvo en tiempo en inextenso. Los chinos son perversos para hacer una fila. O sea, yo creo que nosotros somos desordenados, pero en general en Colombia hemos aprendido mucho a hacer la fila, a ser muy correctos como ciudadanos. Creo que en Antioquia particularmente y digamos, la época del metro nos ha enseñado mucho a hacer la fila, la raya amarilla, etcétera, a cuidar. En general, los chinos son muy desordenados para una fila, llegan desordenadamente, tú tratas de dar la fila, ellos llegan por un lado, se brincan, pasan, son desesperados, son ansiosos y bueno, en general no tienen esa línea de respeto que tenemos nosotros frente a algunas cosas, excepto en algunos espacios muy institucionales, muy gubernamentales y muy de la autoridad, donde están prácticamente obligados pues ahí sí son lo contrario, son pues una fila militar prácticamente. En ese sentido, yo creo que somos pues muy parecidos. Y hay un asunto que no sé si es de ellos o de nosotros, pero regatear en los negocios, en eso lo hacemos igualito. Es decir, con los chinos cualquier cosa es cuánto da, cuánto me rebaja, cuánto menos, cuánto le doy. No sé si la experiencia de Jorge en eso y esos ejemplos pues fue similar.
Claro que sí, esa cultura de regatear es muy de ellos y de nosotros. No sé quién la inventó, incluso los árabes también tienen como esa cultura, pero definitivamente es algo muy, muy parecido a lo de nosotros, esa forma de regateo. El tráfico, sí, similar, o sea, como la forma de conducción, de pronto China un poquito más agresiva que acá, pero sí, también el tráfico es algo muy similar en ese sentido. Son muy trabajadores, es más como su esencia, están acostumbrados a trabajar demasiado más que el colombiano. Entonces, eso de 12 horas al día, 6 días a la semana y eso que hasta cuando llegan a la casa pueden seguir trabajando, pues también es como muy de su esencia en ese caso. Bueno, vamos a mirar si hay otra pregunta. Eloísa, por acá estoy yo también mirando, hay un diálogo muy interesante en el WhatsApp y por acá se les está pidiendo a los invitados como esas cosas que suelen pasar, Jorge y Uriel, cuando viajas pasan cosas graciosas de lo que nosotros en nuestra cultura llamamos osos. Como alguna experiencia que ustedes hayan dicho, ay Dios mío, trágame tierra, ¿qué pasó? ¿Por qué no me enteré que era un error que no debía cometer? Y pues cómo lo aceptó, por ejemplo, las personas con las que ustedes estaban, si tuvieron de pronto alguna de esas experiencias graciosas, de choque cultural, pero que también nos cuente cómo supieron salir de esa situación a veces incómoda. Por mi parte, no sé si hay algo, una de las historias con las imágenes que yo compartí, no sé si de pronto las podemos compartir y ponerle pausa como justo en cuál. Y es que queríamos, o nos ofrecieron como a varios estudiantes de la universidad un tour a Tianjin, que es una ciudad más o menos a 2 horas de Beijing. Es una ciudad, digamos, construida como con una base un poco europea, sin ser pues efectivamente completamente europea. Pero uno de los grandes atractivos que tiene esta ciudad es una biblioteca. A ver, de pronto, si la podemos tener más adelante, que ahí está, debe estar la fotografía. eh, Esta, esa es. Esta biblioteca. Nosotros cuando vimos la imagen de esa biblioteca dijimos, queremos ir allá, porque era como lo más promocionado en el tour. Lo gracioso fue que cuando llegamos allá, los libros que ustedes ven ahí son pintados. No hay ningún libro en esa biblioteca. No hay nada de libros en esa biblioteca. Entonces, éramos como, vinimos a precisamente como a esta gran biblioteca que se veía espectacular en las fotos, pero que no es real. Entonces éramos como preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué promocionan esto? ¿Por qué hacen una biblioteca falsa? Porque si no, no veíamos como qué pasaba con eso. Yo quisiera hacerles una pregunta, si es posible. Ya Luisa me dirá si puedo o no. Claro que sí, Wendy, adelante. Gracias. Y es precisamente, por ejemplo, cuando nosotros desde las oficinas de relaciones internacionales organizamos misiones académicas. Espérame, un momento, le bajo el sonido por favor, no sé si me escuchan el eco. Bueno, cuando organizamos misiones, cuando promovemos los intercambios también hacia otros países, pues probablemente Asia o probablemente un país como China, pues sea un destino al que poco van los estudiantes, precisamente porque sabemos que hay muchos retos en el tema cultural, en el tema del idioma. Por eso es que ya han tenido la experiencia. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones que le dan a los estudiantes, a los profesionales? Pues porque sabemos que en el mundo de los negocios hay muchas cosas para explorar, pero en general en la cultura, y eso lo hemos ido evidenciando a través de esta semana. ¿Cuáles son como esas recomendaciones que dan a la persona que quiere ir a vivir esta experiencia? Obviamente, conocer un poco sobre la cultura, pero bueno, otras experiencias o otras recomendaciones que algunos, que pues, son los dos nos pueden dar para estas personas, incluso para nosotros que no hemos tenido la oportunidad de ir a China.
Pues yo plantearía ahí, bueno, yo creo que es infinidad de cosas seguramente a tener en cuenta, algunas más generales, otras más concretas. Yo sumo la pregunta anterior con esta que acabas de hacer, Wendy, en un elemento. Mire, nosotros somos occidentales, acostumbrados a criticar, a hablar, a opinar en una libre expresión, en un modo de ser y actuar. Nosotros debemos entender que la historia de China, sobre todo esa historia, digamos, derivada de la revolución cultural, tiene una gran complejidad. Los chinos son, por muchas razones históricas, más cuidadosos para hablar de su gobierno, para hablar de las autoridades, para hablar de las normas que los rigen, y nosotros llegamos y empezamos a preguntar y a decir y a opinar. Yo recuerdo pues que estábamos, entre otras cosas, en una de las misiones que fuimos, una de orden comercial, algunos empresarios de aquí de Medellín, iba un amigo supremamente imprudente, totalmente imprudente, y le preguntaba a alguna persona del gobierno y le decía, oiga, pero venga, ¿ustedes cómo se soportan eso de que el gobierno imponga que solamente las familias pueden tener un hijo por el control de la natalidad? Eso no puede ser posible, eso pues es una aberración, eso va contra los derechos humanos, pero dígame, y el señor no decía nada, el señor no se expresaba. Y pues nuestro compañero le decía, pero hable, que está aquí con colombiano, nosotros todo lo decimos, nosotros decimos las cosas como las sentimos, y entonces pues a su esposa la entran a un quirófano porque va a tener un hijo y de una vez le hacen una cirugía para que no pueda tener más hijos. Yo entiendo que eso es lo que pasa, yo he escuchado, y entonces lo presionaba a hablar como a que dijera, y el señor trataba de ser absolutamente prudente y cuidadoso. El chino, y seguramente Jorge vivió cosas de este tipo similares, el chino cuando hablar de su gobierno, de las normas de su país, de las normas que lo cobijan se trata, pues es muy prudente, es muy cuidadoso, eso es propio de una parte de su cultura, pero otra parte de las condiciones nosotros debemos entender para viajar, sea por un periodo muy corto en una misión, o sea, con la intención de ir a estudiar. Nosotros, en este caso, como en muchos otros, o en todos, ahora que Jorge nos enfatizaba, es que somos diferentes, ¿cierto? Es los países y las culturas tienen unas características, una idiosincrasia. Nosotros debemos entender esa diferencia y debemos saber que hay unas normas de los países, una cultura en historia, y que en este caso pues de China, China es un país de una corriente, una historia comunista, hoy es digámoslo así, una economía de Estado, ¿cierto? Que está ligada a unas características muy particulares en su filosofía después pues sí, de la revolución cultural, pero por otra parte es absolutamente capitalista en términos de los negocios. Entonces, cuando nosotros llegamos y vemos una China capitalista totalmente, entendemos que se mueve igual a nuestra cultura política, pero el hecho de que ambos seamos o que estemos en economías capitalistas no quiere decir que el contexto cultural y que el contexto gubernamental y de las normas sea igual. Entonces ahí yo creo que sí debemos prepararnos en ese tipo de complejidades para viajar, entender un poco qué es en este caso digamos, una economía de Estado como la China, con su corriente comunista, con qué es el partido y cómo se comprende en la China el partido, y que cuando ellos hablan de elecciones están hablando de algo un poco diferente a lo nuestro y que allí la participación es diferente. Yo haría un llamado a eso, prepararnos para viajar seguramente de lo cultural, desde lo gastronómico, desde la historia, pero también desde esos aspectos de comprender la economía y la política, porque creo que es donde más errores cometemos los occidentales cuando llegamos allí, en opinar o en querer que la gente hable de cosas de las que ellos no van a hablar tan libremente o no al modo como hablamos nosotros. No sé si Jorge piensa en esto similar, si tuvo una experiencia en ese orden pues, de ideas. Sí, completamente válida esa recomendación. Es que nosotros a veces tendemos a pensar como, no, yo soy así y voy a ser así donde sea, y no. Eh, pues yo desde la profesión como negociador internacional creo que es básico como que sepamos cómo expresarnos con otras culturas, con otras personas. Y es muy cierto, la prudencia que tiene el chino en cuanto al gobierno, porque pues es que sí, hay unas restricciones y todo eso, ellos también son cuidadosos en ese sentido, no se debe presionar.
en este caso para lo que dicen. También añadiendo de pronto a la pregunta de Wendy, pues en este caso también es importante tener mente abierta, o sea, conocer como que si yo soy así, voy a seguir siendo así y los demás actúan mal, no, sino simplemente tener empatía, intentar ver cómo ven ellos también el mundo, intentar interactuar con las diferentes culturas, en este caso si se hace un intercambio o una misión académica china, verlo desde ese modo, como tener una mente abierta de que el mundo pues no son las cuatro montañas que tenemos en Medellín, sino que el mundo va muchísimo más allá. Entonces es simplemente como esa mentalidad de conocer qué son las otras culturas sin juzgar, sin criticar, preferiblemente sin mencionar las diferencias, las diferencias nos enriquecen, pero sin hacer como ese juicio que normalmente tendríamos que hacer. No, súper interesante todo lo que nos cuentan. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Entonces, queremos cerrar el espacio con que ustedes, que ya tienen más experiencia, nos cuenten un poquito o nos den un tip importante a la hora de viajar. O sea, no solamente en, en para ir a China, sino en cualquier momento. Un tip, algo fundamental. Yo diría viajen ligero. No se lleven un gran equipaje, sino que estén preparados para aprender y traer gran conocimiento, pero viajen ligero. No crean que se tienen que llevar para una semana todo un equipaje inmenso. No, viajen ligero. Es lo que yo les digo. Sí, me sumo a lo de Jorge. Yo creo que eso es lo más importante hoy por hoy. Incluso la economía nos está obligando a eso, el valor de los tiquetes aéreos, el valor de una maleta. Hoy cada vez más estamos entendiendo que viajamos a cualquier lado con una maleta de 10 kilos, pues la que llamamos de rodachinitas. Pero no podría dejar de decir una cosa más. Esta mañana escuché en la radio, si no estoy mal, un vuelo de una empresa norteamericana hacia la India que salió y después de 2 horas de vuelo, no sé si ustedes escucharon la noticia, tuvo que volver porque se había olvidado el pasaporte del piloto. Entonces dice, ¿cómo puede pasar esto? Pues pasó. El piloto no iba a poder llegar. Dígame los costos, la cantidad de personas, etcétera. Miren, en los viajes internacionales hay que ser muy cuidadoso con los documentos, con los pasaportes, con la documentación requerida. En China eso es muy delicado. Nosotros tuvimos una dificultad con una persona pasando de un empresario, pasando de China a Hong Kong, que tiene una particularidad política, pero miren, nosotros hemos tenido varias veces en misiones académicas, incluso miren, en una misión con jefes de relaciones internacionales de universidades hace ya unos años, todos eran de ORIS, todos eran expertos que habían viajado muchas veces y uno de nuestros colegas en una ciudad alemana perdió su pasaporte de la manera más simple. Habíamos hecho unas compras la noche antes, el día antes de regresar a Colombia. Este muchacho, director de Relaciones Internacionales de una universidad bogotana, un colega nuestro, entró, empezó a desempacar las cosas, decía, para viajar fácil voy a desempacar, quito las marcas, quito las cajas, y empezó a tirar todo a una bolsa grande para tirar a la basura y ahí botó su pasaporte. En la basura se fue el pasaporte y esa historia es muy larga, también es muy graciosa, pero ustedes no se imaginan todo lo que tuvo que pasar para encontrar este pasaporte. Miren, yo sé que puede sonar como obvio y como evidente. Me sumo a lo de Jorge, viajar ligeros de equipaje, pero cuidado con los documentos, cuidado con el pasaporte, cuidado con las visas, cuidado con los permisos especiales, cuidado con la documentación cuando es requerida. Hay más problemas de los que creemos con la documentación de las personas en los viajes internacionales y en los seguros. Perdonen que diga esto que puede parecer una nimiedad en relaciones internacionales, pero Jorge, que es negociador internacional, sabrá decirle lo que implica un seguro en cualquier negocio, pero dígame lo que implica un seguro en una persona.
Entonces, la idea esa de que no, yo me voy, que mi tarjeta de crédito tiene seguro y si tengo un problema de salud con la tarjeta de crédito me atienden. No, si usted me dice hoy a mí una recomendación, yo le doy dos. Una, la que dice Jorge, de viajar ligero de equipaje, y la otra, sus documentos y un seguro internacional. A la larga, usted sin maleta, sin camisa, sin tenis, sin chaqueta, usted en cualquier lugar del mundo encuentra donde comprar un suéter caro o barato. Pero si usted viaja ligero de equipaje, cuide su pasaporte y tenga un seguro internacional. Y ahí añado, Ay, Uriel, ojalá no sí, añado algo rápidamente a lo que dijo Uriel. Yo también, porque mi empresa es de misiones académicas y comerciales también, y un día nos pasó una misión a Panamá. Por favor, también sepamos qué responder. Un día llegamos a Panamá, a uno de los estudiantes le dijeron, ¿hasta cuándo se queda? Ah, no sé. Pues no le iban a dejar entrar, efectivamente. ¿Cómo no sabe cómo se va de la casa y no sabe cuándo vuelve? No, importante. Sí, total, total. Y ojalá Uriel en otra ocasión nos pueda contar esa anécdota tan graciosa que tiene con eso, pero lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Les queremos dar las gracias pues por haber estado en este espacio, compartirnos su experiencia. Muchísimas gracias, esperamos verlos en otra ocasión y recuerden a todos los que están todavía conectados que la Semana de Internacionalización va hasta mañana, entonces conéctense, estén pendientes y asistan a todas las actividades que tienen preparadas ahora y que están muy interesantes. Muchísimas gracias, Gracias. que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. Eloísa. Gracias, Jorge, Uriel. Qué bueno también conocer de parte de colombianos estos testimonios, que es muy importante. Sí, nosotros desde la programación que hemos hecho para la Semana Internacional China, pues tenemos unos acercamientos diferentes con personas que ya han tenido la posibilidad de estar en China, como es el caso de ustedes. También explorar desde oportunidades de becas, oportunidades desde el sector empresarial como Huawei también, para la visión global también de las personas que quieren, digamos, tener un acercamiento a través de la tecnología y bueno, pues como todo el portafolio que ellos tienen. Pero me parece muy importante estos escenarios porque te dicen las cosas que no te van a decir una empresa como Huawei, no te va a decir la embajada china, pues porque precisamente es nosotros desde conocedores de nuestra cultura enfrentarnos a otros escenarios diferentes, entonces muy, muy agradable, pues como este espacio que nos comparten. Muchísimas gracias. Como lo decía Loisa, invitadísimos todos a mañana nuestro tercer y último día, donde vamos a tener de parte del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y también de la Embajada de la República Popular China en Bogotá, el juego de los 5 animales, la ceremonia de té con presentación, pintar con caracteres y aprender chino, aproximación a la cultura y al idioma chino. Y finalmente, en la sesión de la tarde a las 2, vamos a tener las oportunidades para estudiar, oportunidades de becas para estudiar en China. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana por este mismo link. Que estén muy bien.